En esta lección vamos a continuar viendo los elementos que van adentro de la clase. Nos vamos a enfocar en el constructor, el destructor y los accessors. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección donde vamos a continuar viendo cuáles son los elementos que componen a la clase. Bueno, acá tenemos un elemento muy importante que es el constructor. El constructor realmente es sumamente importante, ya que el constructor es un método que se va a invocar automáticamente cuando la clase es instanciada. Entonces, cuando ese objeto es construido, este método se invoca. Bueno, el constructor va a tener una serie de características. En primer lugar, va a tener el mismo nombre de la clase. Es la forma como nosotros distinguimos cuál de todos los métodos que tiene esa clase es el constructor. Y lo hacemos porque tiene exactamente el mismo nombre de la clase. El constructor también no va a tener tipo. Es decir, no va a tener entero, flotante, doble, ni siquiera va a tener void. Va a ser un método que no tiene tipo. El acceso es público. En el 99.99% de las veces nosotros vamos a tener al constructor con acceso público. Solamente en casos muy específicos de programación nosotros vamos a tener constructores privados. Pero digamos la gran mayoría de las veces, y mi recomendación es que siempre dejen al constructor con acceso público. Bueno, ¿para qué nos va a servir el constructor? Nos va a servir para que nosotros podamos llevar a cabo la inicialización de ese objeto. Es decir, que nosotros le coloquemos los valores con los que debe de iniciar cada uno de los atributos y que el objeto al momento de ser creado esté en un estado estable. Nosotros podemos crear nuestro propio constructor o también, bueno, podemos utilizar el constructor que viene ya por default, pero en ese caso el constructor de default lo único que va a hacer es invocar al constructor de la clase padre de esa clase en particular que nosotros tenemos. Entonces, lo mejor es que nosotros creemos nuestro propio constructor y lo aprovechemos para poder llevar a cabo la inicialización del objeto de manera correcta. Algunos lenguajes de programación orientada a objetos también permiten la creación de destructores. El destructor es un método que va a complementar al constructor y es un método que también se va a invocar automáticamente. Nada más que en este caso el destructor se invoca cuando termina la vida del objeto, es decir, cuando el objeto es destruido, se invoca al destructor justo antes de que sea destruido. ¿Cuándo puede ser destruido un objeto? Bueno, cuando finaliza el programa, los objetos se destruyen. También si tenemos un objeto que ya no es utilizado o hemos salido del ámbito de ese objeto, el recolector de basura puede llegar y terminar con ese objeto. Entonces en ese momento también se invocaría al destructor. Entonces es un punto importante, se va a invocar automáticamente cuando el objeto deja de existir. ¿Para qué podemos utilizar el destructor? Bueno, esto depende mucho también del lenguaje en el que estemos, pero lo podemos utilizar para llevar a cabo limpieza de memoria, liberación de memoria en dado caso de que hayamos hecho una reserva de memoria. También podemos llevar a cabo la parte de cerrar archivos o verificar que los archivos que se han utilizado estén cerrados y entonces no vayamos a tener un problema. Podemos utilizarlo también para garantizar que no sé, cualquier timer que nosotros tengamos adentro del sistema también haya sido finalizado correctamente. Entonces, para cualquier cosa que necesite limpieza, nosotros podemos utilizar el destructor. También para cualquier cosa que necesitemos garantizar de que haya sido finalizado de alguna manera correcta, bueno, pues entonces tenemos que utilizar al destructor. Es una buena parte para hacerlo. Ahora, aquí tenemos que tomar algo en cuenta, ya que no todos los lenguajes de programación orientada a objetos van a permitir el uso del destructor. Entonces, tenemos que verificar si nuestro lenguaje en particular lo está haciendo y si no, bueno, pensar en algún otro mecanismo por medio del cual nosotros podamos garantizar esa limpieza, ese cierre o esa finalización de los elementos que van a componer al objeto. Ahora, el destructor va a tener el mismo nombre que la clase. Siempre, al igual que el constructor lleva el mismo nombre de la clase, pero a diferencia del constructor va a llevar una tilde al inicio. Entonces, si mi clase es la clase empleado, el destructor se va a llamar tilde empleado.
Por medio de esta tilde es como nosotros distinguimos al destructor. Y también, dependiendo del lenguaje, el destructor no va a tener tipo de retorno y no va a tener incluso acceso. Algunos lenguajes sí van a necesitar que les pongamos acceso, otros lenguajes no. Entonces el destructor ni siquiera va a tener indicación de acceso ni indicación de tipo. Simplemente va a llevar la tilde, el nombre del destructor. Luego colocamos el código que queremos que lleve a cabo el destructor cuando se invoque. Entonces el destructor también es una herramienta bastante útil y si nosotros lo utilizamos nos puede servir para muchas cosas y ahorrarnos muchos problemas si lo hacemos de la manera adecuada. Otro de los elementos que nosotros encontramos adentro de la clase, desde luego van a ser los accessors. Bueno, el accessor ya lo conocen. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, simplemente es un método que va a estar especializado para permitir el acceso a la información. Ya que nuestros atributos van a ser privados, necesitamos de métodos que nos permitan colocar información o leer información de los atributos. Esto es algo muy importante. Entonces, el accessor va a ser utilizado para permitir ese intercambio de información, porque nosotros no vamos a permitir que se cambien los datos del objeto directamente. El objeto tiene que tener control sobre la forma como se está usando su información y el accessor es la mejor forma de garantizar que eso se va a hacer de acuerdo a las reglas del objeto. El accessor nos va a ayudar muchísimo a la integridad de los datos y también, bueno, va a mejorar la parte del debug, ya que por medio del accessor nosotros sabemos exactamente en dónde se está intercambiando la información y de qué manera. Entonces va a facilitarnos toda la parte del debug. Y recuerden también algo muy importante, el accessor va a formar parte de la interfase pública del objeto. Entonces, cuando nosotros estemos diseñando el objeto, tenemos que pensar realmente qué atributos van a ser los que requieren tener un accessor y cuáles no. Técnicamente los accessors los podemos crear de diferentes maneras. Los podemos crear por medio de funciones de interfase. Tenemos los getters y los setters. Recuerden, los getters nos sirven para mandar información fuera del objeto o para que el exterior obtenga información del objeto. Y el setter nos va a servir para que el exterior pueda colocar información adentro del objeto o, si lo quieren ver de otra manera, para que el objeto pueda obtener información del exterior. O sea, básicamente el get, yo desde la perspectiva del exterior, el get me sirve para obtener información del objeto y el set para meter la información al objeto. Lo podemos hacer por medio de funciones de interfase. Ahora bien, si el lenguaje tiene ciertas características, podemos utilizar accessors que ya vienen, pues de alguna manera, prediseñados dentro de la estructura del lenguaje. Por ejemplo, C# nos va a proveer las propiedades y por medio de las propiedades nosotros podemos hacer tanto los gets como los sets que nosotros necesitemos y aprovechar también que podemos colocar código de seguridad en ellos, al igual que en cualquier tipo de función de interfase. Pero nos da la ventaja de que al usar las propiedades podemos utilizar la sintaxis del operador punto y manejar esos gets y sets, como si fueran variables comunes y corrientes, cuando en realidad está trabajando como accessors y tenemos todo el mecanismo de seguridad. Entonces, verifiquen si el lenguaje con el cual ustedes están trabajando tiene algún método especial para los getters y los setters. Y si no, saben que pueden crear sus funciones de interfase para poder colocar o leer información del objeto. Les recuerdo que este curso se puede llevar de la mano con el curso de programación orientada a objetos en C#, ya que en este curso nosotros estamos viendo la parte teórica, pero en el otro curso vemos la parte técnica en el cual estamos ya viendo la sintaxis de C# para llevar a cabo o crear lo que estamos viendo acá. Entonces les recomiendo que visiten mi canal y busquen el playlist del curso de programación orientada a objetos en C#, donde estamos viendo ya de manera programática y sobre el lenguaje en particular que es C#, cómo codificar todo esto que estamos viendo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cómo llevar a cabo el uso de las propiedades, pues para utilizarlas como get y set
de la información que nosotros queremos colocar adentro del objeto. Entonces, bueno, los invito a visitar mi otro